Vamos a comenzar. Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a comenzar con la unidad 2, ¿qué es el reino de Dios? En la unidad 1 nosotros vimos la relación entre el Evangelio y el reino de Dios. Hemos visto el Evangelio que se predicó en América Latina. Era un evangelio donde no era un evangelio completo, sino era un evangelio muy reducido o el medio evangelio. Entonces, hemos analizado acerca de qué es el evangelio y ahora, hoy, vamos a ver qué es el reino de Dios. El reino de Dios, nosotros consideramos como la totalidad del reinado de Dios en el universo. Entonces, en la Biblia, generalmente habla del reino de Dios en tres maneras. Algunos pasajes lo mencionan en un sentido universal, es decir, como el gobierno de Dios sobre todas las cosas criadas. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacerlo. El segundo concepto, algunos hablan del reinado espiritual de Dios en la vida de los creyentes sobre la tierra. Entonces, algunos hablan del reinado, gobierno de Dios sobre toda la cosa criada, o algunos hablan del reinado espiritual de Dios sobre todos los seres criados. Y en tercero, otros hablan de este reino futuro en el cual el cielo, la tierra y los seres humanos serán reunidos para experimentar la plenitud del reinado de Dios al final de los tiempos. Entonces, estos tres conceptos nosotros de alguna manera habíamos conocido. Entonces, pero cuando hablamos nosotros del reino de Dios, el reino de Dios representa su reinado o señorío particular sobre los seres humanos que voluntariamente reconocen como rey. Entonces, nosotros podemos hablar, el reino de Dios viene ya, pero será completado solamente en el futuro. Por eso hemos hablado que hay una tensión entre el ya y el todavía no. Entonces, ya se instauró el reino de Dios porque ya vino el rey, comenzó su reino, pero todavía falta en ese reinado del futuro donde experimentaremos la plenitud. Y después el reino de Dios, podemos preguntar si es futuro o presente. El reino de Dios es futuro, no ha llegado todavía. Este comenzará cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero el reino de Dios ya está presente. Esto es la escatología realizada en el ministerio de Jesús. Y esta postura de la escatología realizada es la que describe el autor C.H. Dodd, que el libro que yo le dije que ustedes leyeran, ¿no? En ese sentido, el reinado de Dios, el reino de Dios es presente y a su vez es futuro. Es una escatología inaugurada. Fue inaugurada con la venida de Jesús, con su ministerio allí en Galilea. Se inauguró, ha comenzado, pero todavía falta la consumación final del mismo. Eso es lo que nosotros sabemos cuando hablamos del reino de Dios.
Pero el reino de Dios tiene que ver básicamente con el rey. Eh, aquello que voluntariamente reconocen como rey. Entonces, aquí vemos que hay una acción del rey sobre la historia, la influencia para los que obedecen y también su soberanía sobre el universo. Además, este reino es un reino de salvación, eh, a diferencia de otro reino que el rey lo que quiere es que todos puedan ser restaurados. En esta restauración nosotros reconocemos la caída, también la corrupción y alejamiento de Dios, y con lo cual trae todo una distorsión en todas las relaciones dentro del universo, pero que Dios, es decir, Jesucristo, el verdadero Rey, el Señor, eh, por medio de la fe, restaura a todos los seres, aquellos que reconocen a Jesús como Señor. Entonces, los cristianos oramos y trabajamos para que venga el reino de Dios, para que la voluntad del Rey sea hecha sobre la tierra. Y la plena consumación del reino de Dios se realizará cuando venga el Señor Jesucristo en el fin de los siglos. Esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos del reino de Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos de este rey, su gobierno, su soberanía, muchas veces los evangélicos latinoamericanos no hemos prestado mucha atención a Cristo como rey. Miren que yo el día martes enseño Cristología, pero muchas veces hoy en día enfatizamos la parte más humana de Jesús. No hablamos la divinidad de Jesús. Nosotros creemos que Jesucristo es el Dios, el Verbo eterno, preexistente, Dios Hijo que se encarnó, vino al mundo para salvar a la humanidad caída, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos otra vez recuperar esta enseñanza de que Cristo es rey, Cristo como rey, porque hemos hablado que Jesucristo como Salvador, y que también hemos enfatizado funciones como sacerdote, profeta, pero no hemos hablado que Jesús como rey, como rey. Entonces, el Evangelio del reino de Dios nos hace recordar que Cristo, por ser Señor de su reino, es el único y bendito soberano. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, la alabanza, la adoración de la iglesia le reconoce, como dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 17, dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, inacible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hemos perdido esta perspectiva de la cristología, de que Él es el rey, el rey. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, recuerdan que, a ver, están todos, ¿no? Están todos allí, a ver, está todos, a ver, prendan sus videos. Entonces, para que haya reino, tiene que haber tres elementos muy importantes. El rey que gobierna, la soberanía,
La soberanía, y después el pueblo, ¿sí o no? Un rey, si no tiene pueblo, no tiene sentido que el rey pueda ejercer su soberanía, ¿no? Y después necesita la tierra, la tierra. Por ejemplo, en Argentina, no es un país monárquico, sino republicano, entonces los poderes están repartidos en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y que el pueblo elige los representantes para que gobiernen, ¿sí o no? Democráticamente. Pero en Argentina hay un territorio desde Formosa, desde La Quiaca hasta la Ushuaia. Bueno, ejerce dentro de ese territorio oh, la soberanía argentina, ¿no? Y además hay un pueblo ciudadano argentino, también extranjero, pero que son permitidos para poder radicarse y vivir en Argentina, pero la mayoría está compuesta por los ciudadanos argentinos, ¿no? Entonces, pero el reino de Dios, estamos hablando del territorio, estamos viendo que la iglesia es agente del reino de Dios. Podemos decir que el territorio es un territorio espiritual donde todos nosotros obedecemos a nuestro soberano, Cristo como Rey, pero antes, en la Edad Media, se enfatizó tanto por el territorio, entonces la Iglesia Católica, a través de la conquista, la Iglesia pretendía los terrenos, los territorios, para el gobierno de la Iglesia. Eso trajo muchos problemas. Fue un malentendido de querer tener territorios físicos visibles, y después con respecto al pueblo, los cristianos, los que aceptan a Jesús como Salvador y Señor, son los pueblos del reino de Dios. Pero lo más importante es la soberanía, el señorío del rey. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no enfatizamos tanto el territorio, el pueblo, sino el reinado de Dios, el reinado de Dios. Entonces, a ver, ¿alguien puede buscar este pasaje de Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 20? A ver, lea Mayo. A ver, Mayo, si puede leer este Lo pasaje. leo, Sí. lo leo, pastor, Sí. porque, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Allí Hasta el 20 habla sería. que sí, Jesucristo es nuestro soberano, ¿no? De todas las cosas, porque Él creó, dice, todas las criaturas, visibles e invisibles. Está diciendo que Él tiene dominio sobre todo el universo, sobre toda la creación. Entonces, en Colosenses allí vemos que enfatiza la soberanía de Dios, el señorío de Cristo.
Entonces, nosotros confesamos a Cristo como Dios, y además como Señor. Y este término Señor quiere decir rey, ¿no? Entonces, los primeros cristianos fueron perseguidos no porque creían en Jesucristo, sino porque ellos decían que Cristo es el Señor, es decir, eh, Curious quiere decir soberano. El Imperio Romano decía que Curious, el Señor, es César, pero los cristianos decían que no. Por encima de César está el verdadero Kyrios, que quiere decir Señor. Él es el eh, creador de toda la cosa y además es Jesucristo, es el Señor. Además, el Señor quiere decir Jehová del Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Salmo capítulo 23 dice, Jehová ¿eh? En mi pastor nada me faltará, ¿no? Entonces allí Jehová o Yahvé, podemos decir el Señor, Adonai, como los judíos tenían mucha reverencia, entonces no pronunciaba Jehová, sino decía, en lugar de Jehová decía Adonai, ¿no? Entonces Adonai es el creador, el pontífice, el señor, el rey. Entonces, el Antiguo Testamento anunció la venida del verdadero rey. Y el rey que proclamamos es un rey diferente de lo que creían los judíos, porque ellos esperaban la venida del Mesías, pero tenían una idea distorsionada del rey, porque esperaba un rey político, descendiente de Adán, alguien que ponga fin a la opresión romana. Sin embargo, el rey Jesús, Cristo, Mesías, es un rey no del pueblo solamente de los judíos, sino es el rey de todo el universo. Es el reino de todos los seres humanos. En ese sentido, tenemos que tener fe de que Jesús no es alguien que está al mismo nivel que Satanás. Está realmente por encima de Satanás. Satanás también fue creado por Jesucristo, por Hijo de Dios, por Rey, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, vieron que en Lucas capítulo 24, cuando Tomás vio a Jesús eh, resucitado, él confesó, mi Señor y mi Dios, mi Señor, mi Dios, ¿no? Entonces, cuando dice mi Señor, que dicen mi Rey, mi Rey. Entonces, eso es lo que confesó Tomás, diciendo mi Señor, mi Dios, ¿no? Entonces, allí, por esta confesión, otra vez nosotros decimos que en América Latina faltó esta enseñanza de que Él es el Rey. Rey de reyes, Señor de señores, como dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15. A ver, de esto, ¿qué te parece, Raúl? A ver, diga un comentario. Sí, sí, muy buenas noches, bendiciones a todos. Sí, el reino de Dios es, bueno, lo que fue pronunciado en el Antiguo Testamento se cumplió, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo. Es que ahí es donde empieza el reino de Dios para la restauración. Y pues yo entiendo el reino de Dios es universal, ¿no? Y no solamente que está en los cristianos o en la vida del cristiano, sino que Dios reina realmente en el mundo, en este planeta donde vivimos.
O sea, no está en su plenitud como el futuro, pero ya empezó el reino de Dios, ¿no? En Cristo. Ya estamos viviendo. La iglesia, de hecho, ya está viviendo el reino de Dios. Y como dijimos anteriormente, y la iglesia al mismo tiempo es el agente del reino de Dios en este mundo, en esta tierra, ¿no? Y pues la iglesia, el reino de Dios tiene que proclamar, ¿no? A los que necesitan o a los que no tienen todavía, esperando su plenitud en el futuro, ¿no? Sí, gracias. Entonces pasemos esta parte que Jesús es nuestro rey y él es un rey anunciado, que fue anunciado en el Antiguo Testamento y después irrumpió en la historia tal como había sido anticipado desde los tiempos antiguos por los profetas, ¿no? Y que este rey, pero fue distorsionado porque tenía una idea de que el Mesías que iba a venir va a ser un Mesías para el pueblo judío, un rey político que iba a liberar bajo el yugo de los romanos, ¿no? Entonces, cuando los discípulos también tenían esta idea. Por eso, cuando Jesús resucitó, allí en Hechos capítulo 1, los discípulos preguntaron ¿cuándo restauraría el reino de Dios? Entonces, allí vemos que todavía tenían los discípulos esa idea, pero allí Jesús le dice, en Hechos capítulo 1, le dice, no os toca saber eh, cuándo sería la venida del reino de Dios, eh, la hora, el momento determinado por la autoridad misma del Padre, pero, verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder, serán mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí se ve que el reino de Dios es para todo el universo, para toda la tierra. Y después es un rey manifiesto. Se trata de un rey diferente. Si bien es descendiente de David, pero no es cualquier descendiente. A diferencia de los reyes humanos, no depende de la fuerza humana ni de los medios humanos, sino que depende de su palabra y de su poder, de su poder del amor ágape, de la verdad, de la luz, de la sencillez, de la humildad. En ese sentido, es un rey diferente. Y además, el rey que se manifestó en la historia, inaugurando su reino, allí vemos un rey que no es un rey que está con lujo, con mucha riqueza, con mucho poder, sino es un rey sufriente. No manifiesta su poder, sino su fuerza está en la debilidad, está en el amor, está en el servicio. Ese es el carácter del reino de Dios, porque nuestro rey, su soberanía ejerce a través de su vida de entrega, de humildad, de servicio, también de sufrimiento por otros. Él sufrió para liberar, para dar vida a nosotros y también para que nosotros seamos no solamente libres, sino vivir la abundancia de su reino. Entonces, allí se ve su debilidad. Por eso para los hombres consideramos grande cuando un rey tiene un palacio grande, muchos siervos, ¿no? Mucho dinero, muchos ejércitos.
pero dice que este rey, que es diferente, dice que lo que los hombres consideran grande es pequeño para Dios, pero lo que es grande para Dios es pequeño para los hombres. Hay una contradicción, una contradicción. Entonces, a través de esta parábola de Jesús, nos presenta una paradoja o contradicción, o lo que nosotros podemos decir, esta explicación paradojal del carácter del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, un poquito de levadura hace una gran masa. Una semilla pequeña, que es muy insignificante para nosotros, que cae en la tierra, si es buena, produce un montón de frutos. Claro, es contradictorio y paradojal para la mirada de los hombres. Entonces, a través de este misterio del rey que estaba oculto en el pasado, anunciado, y que cuando vino nos muestra un reino paradojal, un reino diferente. En esa diferencia vemos un rey sufriente, que sufre, que es débil, que no presenta mucha riqueza, grandeza, sino a través de su pequeñez, su debilidad, nos muestra el poder, pero el poder del amor. Entonces, Jesús sufre y luego pasa a la gloria. Pasa a la gloria. Entonces, la crucifixión y después la resurrección. No es que primero llega la gloria, sino que primero tiene que pasar por la cruz, por sufrimiento, la humildad, la humillación. Esa vida de servicio. Entonces, Dios exalta, resucita y es glorificado. Ese es el carácter del reino de Dios. Y además es un rey representante. Él gobierna sentado a todo, porque él resucitó. Él resucitó. Ha sido glorificado, ahora reina soberano sentado a la diestra del Padre en las regiones celestiales. Él tiene todo el poder, autoridad sobre los cielos, la tierra, tanto de lo visible e invisible. Estar sentado a la diestra del Padre significa que Él está gobernando con autoridad, con poder a todos los seres del universo. Y también por estar ligado a Cristo como su cabeza, la Iglesia tiene un papel real que cumplir en el mundo. ¿Por qué? Nosotros decimos que es un rey representado, porque él, como es cabeza del cuerpo, como nosotros reconocemos que Él es nuestra cabeza, estamos ligados a Cristo como su cabeza, la Iglesia tiene un papel real que cumplir en el mundo, porque a través de nosotros Cristo gobierna y se manifiesta en el mundo. Entonces, recuerdan que este pasaje de Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. A ver, leamos este pasaje de Efesios. A ver, ¿puede leer, Margarita? ¿Puede leer? Sí, pastor. Sí. Efesios 1:21, ¿verdad, pastor? 20 y 21. Ok. Dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén.
Amén, amén. Entonces, Él tiene todo el dominio. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cómo es representado? A ver, ¿cómo es representado? A ver, ¿cómo se representa? Supongamos un rey, un presidente de la nación. ¿Se representa a través de quién? A través de un vocero, ¿sí o no? A través de un vocero habla palabra del presidente, ¿no? Pero este rey que representa o domina, ejerce su soberanía a través de quiénes. De Cristo. ¿Mm? Dios se presenta a través de Cristo. No, 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 no. Cristo es... De creyentes, de cristianos. Sí, sí, representante que somos nosotros. De la iglesia, Ah. pastor. Sí, la iglesia, los cristianos, a través de sus representantes, Él entendí mal la representa. Cristo Rey, Dios, representa a través de sus representantes. Entonces, a ver, vayan... Como dice, embajadores de Cristo que somos. Claro, por eso, 2 Corintios 5:20, a ver, lea, Raúl. Segunda de Corintios, ¿qué? Sí, capítulo 5, verso 20. Sí, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí, allí dice que somos quienes embajadores de Cristo. Nosotros, como embajadores, representamos a Cristo, ¿no? En el mundo. Entonces, nosotros somos embajadores de este Rey, Rey Jesucristo. Y la iglesia representa el gobierno del Rey en el mundo y sobre todas las cosas, en ese sentido, las marcas tradicionales de la iglesia, ¿cuáles son? 4 marcas de las iglesias. 4. A ver, Mayo, esto tenés que saber vos. 4 marcas de la iglesia. Por favor, enséñeme. Por favor, profesor Pablo Wang, rector del seminario. Sí, pero dígame ahora, ¿cuáles son las 4 marcas de la iglesia? ¿Arrepentimiento? No, la iglesia es marca, quiere decir esencia de la iglesia, ¿no? Ok, gracias. La iglesia es 4 marcas, o por ejemplo, McDonald's tiene marca, ¿no? Y a través de esa marca nosotros conocemos qué es McDonald's, ¿no? Pero la iglesia, ¿cuáles son estas 4 marcas de la iglesia y hace ser iglesia? Claro, en eclesiología no lo vieron este tema. A ver, allí está Ronald, a ver, 4 marcas. Yo podría decir la predicación, pastor. No. ¿Predicación de la palabra? No. 4 marcas de la iglesia. Pastor, ¿sería uno la santidad? ¿Sería uno la santidad? Uno de los 4 marcas. Sí, está cerca. Esa es una marca, la santidad. La unidad. Sí, la sí. Comunión, el amor, No. la comunión. El amor. No. La unidad en el vínculo del espíritu.
La Sí. unidad en el vínculo del espíritu. No. Nosotros tenemos que, parece, tener un estudio de la eclesiología. Es que la iglesia es, primero es una. La luz, Primera marca. la Sí. sal, Una. La iglesia tiene que ser una iglesia. ¿Mm? Cristo oró por la unidad de la iglesia, que sean unos, ¿no? Ahora ya recuerdo, ya, pastor. Ya recuerdo. Sí, una, Puede ser después, segunda es santa. Sí, santa. Tiene que tener santidad. Una, santa, después católica. Católica, pero Y esta apostólica. católica quiere decir universal. Católica quiere decir universal. Que haya Universal. iglesia no solamente en Argentina, sino que en toda parte del mundo. No sé, después si descubrimos que en alguna planeta, si existen seres racionales y espirituales, también allí tenemos que edificar una iglesia. Una iglesia santa, Una santa, católica, universal, quiere decir universal. Católica quiere decir universal. Y apostólica. Fundamento en los apóstoles. Claro. Sí, por eso la iglesia buscamos la unidad. Pero la unidad sin santidad estaría mal. No vamos a unirnos con los católicos que han perdido la santidad, después la apostolicidad, porque dejaron las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, hay que seguir orando para que los hermanos, los católicos se arrepientan y que vengan a la enseñanza de los apóstoles. Pero nosotros, esta característica la marcas, que es una, que tenemos que unidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. En El Dorado hay muchas iglesias, pero todas ellas son iglesias de quién? Sea presbiteriana, hermano libre, bautistas, pentecostales, Asamblea de Dios, ¿son iglesia de quién? A ver, pastora Ana, ¿de quién? La iglesia de Cristo. Claro, todos son iglesia de Cristo. Entonces, todas reconocemos como cabeza ¿a quién? A Cristo. Sí, Claro. y entonces todos somos cuerpo de Cristo. En ese sentido, la unidad. Sí. No tenemos que competir entre las iglesias, sino tenemos que reconocer que somos una sola iglesia de Jesucristo. Pastor, Sí. Pastor Pablo, por ejemplo, los católicos que adoran ídolos, normalmente dicen, yo soy católico, apostólico, romano. Entonces nosotros diríamos, yo soy evangélico, unido a Cristo y apostólico. Perdón, somos iglesia apostólica, iglesia cristiana apostólica cristiana. iglesia evangélica, católica. Pastor, iglesia católica apostólica cristiana. Cristiana. Sí. No, lo católico le dice Iglesia Católica Romana. Claro. Católica Romana. Ellos sí, pero nosotros apostólicos. Sí, ellos no dicen apostólica, pero nosotros somos iglesia católica, pero por esta confusión con los católicos no usamos católica, sino usamos universal, ¿no? Más católica, apostólica, cristiana. Sí, claro, pero sería mejor
cristiana, porque si decimos universal van a creer que pertenecemos a la iglesia universal. Sí, claro. Entonces, una y la otra también trae confusión, ¿no? Pero estas marcas muestra el ser de la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia, ¿no? Cómo tiene que ser la iglesia. Entonces, allí, por ejemplo, somos una iglesia reconociendo la cabeza de Cristo y somos su cuerpo, tenemos diferentes miembros, pero una sola cabeza, y además, como iglesia, estamos unidas en obediencia a la cabeza. Eso es lo que estamos diciendo. Y después santa, como Cristo es un cordero sin mancha, ¿no? Y la iglesia es justificada, por eso Pablo dice iglesia de Corinto, a los santos que están en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, no es que seamos nosotros santos, sino que nos justificó como santos. Santo y llamados a ser santa, ¿está bien? Estamos llamados a vivir esta vida de santidad. Pero el santo, verdadero santo, cordero, sin mancha, que no tuvo pecado, es Jesucristo. Y después católica es que Cristo es Señor de todas las cosas. Estamos reconociendo el señorío de Cristo, su soberanía. Entonces, ¿Apostólica el otro? Sí, después apostólica es, él fue enviado por el Padre, y después la iglesia es enviada por el Hijo. ¿Está bien? Y junto con el Espíritu Santo, nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles. Entonces, como está la iglesia ligada a Cristo como su cabeza, la iglesia tiene este papel de representar en el mundo la soberanía, el reinado del Rey Jesucristo. Esta función de la realeza de la iglesia convoca a tomar un papel en la construcción de, no solamente de la iglesia, sino de un país. Miren que por eso hay un teólogo presbiteriano que se llamaba Abraham Kuyper, dice Kuyper o Kuyper, ¿no? Fue holandés, ¿no? Él fue pastor, pero también fue presidente de Holanda. Fundó la Universidad Libre de Ámsterdam. Él dijo que en la tierra no hay ningún lugar donde Cristo no puede decir que este no es mío. Dijo esta palabra muy importante. Es decir, que todas las esferas, todas las cosas pertenecen a quién? A Cristo. Cristo es el que tiene dominio, soberanía de todas las cosas. Por eso él dijo esta famosa palabra de que no hay ni un centímetro, ni un milímetro, ni un rincón en la tierra que Cristo no puede decir que esto es mío. Entonces, él habló de total soberanía de Cristo. Entonces, él esforzó que Cristo sea soberano no solamente dentro de la iglesia, sino dentro del ámbito educacional, también en el ámbito político, y el pastor Abraham Kuyper realmente transformó Holanda en un país pobre a un país poderoso. Ahora, miren que Holanda es un país pequeño, pero es una potencia mundial, está entre los 10 países más desarrollados económica, política, socialmente en toda parte del mundo. Esa enseñanza de Kuyper transformó
a Holanda, y ojalá que nosotros también trabajemos diciendo que no hay ningún centímetro, milímetro que Cristo no pueda decir que esto no es de Él, que todo pertenezca bajo su voluntad y su soberanía a través de los representantes, que somos embajadores, o la iglesia, agente, embajadores, tenemos que trabajar en todos los campos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en la construcción de una nación, producción de que haya armonía en la sociedad, también en todos los niveles y ámbitos de la vida humana, que el Evangelio pueda transformar a través del gobierno y señorío de Cristo. A ver, de esto, Pastor Gustavo, ¿tiene alguna palabra para decirlo? Sí, creo que la iglesia... No se escucha, Pastor. ¿Se escucha ahí? Sí, no se escucha bien, Pastor. Gustavo, no se escucha bien. Creo que anda mal su audio. Anda mal el audio. Sí, a ver, entonces, a ver, Pastor Héctor, diga un comentario. Sí. Hola, Pastor. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Sí, bueno. Ok. Sí, bueno, desde el punto de vista, las 4 marcas de la iglesia, bueno, es algo fundamental e importante para el pueblo de Dios conocer estas marcas, ¿no? Porque la unidad, ¿no? Que es algo denominacional, ¿no? Y santa, por supuesto, que Dios nos llamó a ser santos. Es un proceso, ¿no? De ir a la santidad. Y bueno, es algo fundamental. Sabemos que Dios envió a su Hijo por nosotros. Así también Jesús envió a sus discípulos, y a través de sus discípulos a toda la humanidad, ¿no? Y por ende, también nos mandó a nosotros, a que todo el mundo conozca el Evangelio del Rey. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, en ese sentido es un rey, estamos hablando de rey representado, ¿no? Que yo cuando voy a una iglesia, si quieren ustedes pueden visitar la iglesia ortodoxa, vayan a una iglesia ortodoxa, ahí cuando entran, en la entrada dice Jesucristo es Pantocratos, Pantocratos. ¿Qué quiere decir este término Pantocratos? A ver. Pantocratos. ¿Querrá decir rey del universo, pastor? Sí, sí, sí. Panta, panta, en griego quiere decir todo, todo. Panto.
Kratos es gobernador, soberano. Dice allí cuando entra, por eso cuando entra la forma de la iglesia ortodoxa tiene una bóveda en el techo, una bóveda bien alta, y allí está Cristo, Jesucristo, la cabeza de Jesucristo extendiendo sus manos, ¿no? Entonces como que cuando está uno sentado en la iglesia, se siente como que desde el techo está Jesús, así extendiendo la mano, gobernando nuestra vida, a todos los que están allí en la iglesia. Esto es lo que faltó en la iglesia católica en América Latina, porque vieron que cuando ustedes entran en la iglesia católica, en América Latina van a ver que ¿quién está ahí? Jesucristo, crucificado. Está Jesús, no está la cruz, sino está Jesús crucificado. Enfatizó a Jesús crucificado. Después también enfatizó Jesús en los brazos de la madre, ¿no? Brazo de la madre ya muerto, allí bajado de la cruz, muerto, y está en los brazos de María. Y después otra imagen que dio es que Jesús es como un niño que está en los brazos de la Madre María. Entonces, no vieron esas imágenes, que Jesús es un niño que está en los brazos de Madre María. Después Jesús crucificado en la cruz. No está en la cruz, sino está crucificado en la cruz. Después Jesús bajado de la cruz, muerto, distendido, ¿no? El cuerpo ya no tiene fuerza, vida, y está en los brazos de María. ¿Y qué representa todo eso? Representa que Jesús es que no tiene poder, no es Pantocratos, Jesús no es resucitado, sino Jesús no tiene fuerza, poder, y por lo tanto, ¿a quién hay que ir a orar? A María. Pareciera como que María tiene más poder, tiene más fuerza y que puede escuchar nuestra oración. Por esta razón que América Latina como que no enseñó que Jesús es el rey que gobierna a través de sus representantes, que Él es representado a través de los embajadores, que Él es Jesús resucitado, tiene todo el poder, todo el dominio. Y por eso que como Él es Pantocratos, nosotros tenemos también por este poder delegado de transformar la realidad de injusticia, de pobreza, también de incapacidad, y que Jesús sea el rey en nuestro continente, ¿no? Esto es lo que faltó. En ese sentido, tenemos que ser las manos y los pies de Cristo, que Él representa a través de su pueblo, haciendo que venga el reino de Dios. Entonces, aquí este reino, otra vez vamos a ver que Jesús como Pantocratos tiene toda la autoridad de todo el universo, pero esa autoridad es delegada. Es decir que esa autoridad me fue dada. La autoridad del Hijo venía del Padre, y el Hijo da a la Iglesia, delega a la Iglesia. La autoridad dio al Hijo, ¿no? Y los hijos, que sería la Iglesia, tenemos esta autoridad delegada del Padre,
a través del Hijo, por Espíritu Santo nos fue dada para que nosotros, en obediencia a Cristo, podamos señorear. En ese sentido, somos ciudadanos de este reino y como yo soy el hijo del rey, entonces no es que yo peleo con el diablo, sino que yo ordeno al diablo. Ahí está la diferencia. Ordeno al diablo. No decimos, Satanás nos dice somos pecadores, somos fracasados, pero a través del Hijo, por esta autoridad decimos, somos justificados, somos llamados a ser santos. Además, soy hijo del Rey. Y después, nosotros podemos ordenar en nombre de Jesús al diablo y a Satanás. De esto, ¿qué le parece de que tenemos esta autoridad delegada? A ver, Clementina, a ver qué le parece. Así es, la palabra de Dios dice que el Señor le dio el poder, la autoridad a la iglesia. Dice, aquí os doy poder y autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Y muchas veces nosotros no sabemos esa autoridad, no sabemos usar esa autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. Y el enemigo siempre, como dice usted, muchas veces nos hace sentir inservible, nos hace sentir que no somos nada, pero sin embargo somos herederos del reino celestial juntamente con Cristo. Como dice su palabra, embajadores de Él aquí en la tierra, para anunciar de sus reinos. Sí, eso es lo que... ¿Puedo acotar algo? El pastor Paniagua le habla, estamos muy cerca. ¿Dónde está? Sí, volviendo un poquito atrás acerca de Jesús cuando va al brazo de María, yo creo que ahí es la confusión de los católicos cuando ellos hacen la oración, Salve María, ruega por nosotros, ¿verdad? Sí. Como que le dio todo el poder a María, ¿verdad? Eso yo creo que es la confusión que tienen los católicos. Y a la iglesia, nosotros, en verdad, el Señor nos ha dado esa autoridad. Esto es para lo que crees, ¿verdad? Sí. Y debemos, es tan importante esto de llevar en cuenta que no somos cualquier persona, somos personas importadas, muy importantes, digamos de esa manera, importantes en la presencia de Dios. A veces como cristianos nos sentimos como que, ¿será que Dios? Yo le voy a comentar 5 segundos nada más. En una de las ocasiones cuando me tocó atravesar un momento difícil de salud, vine caminando en un lugar y le dije a Dios, vos sos más grande que toda esta enfermedad, ¿verdad? Dios, le digo, así que voy a poner mi confianza en vos. Y Dios hizo el milagro. Sí, por eso esa autoridad delegada, claro que tenemos que no mirar solamente a Cristo crucificado, sino que Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitado fue lo que los discípulos proclamaron. Entonces, en Filipenses 2 dice que cuando allí presenta esa cristología de que Cristo es semejante a Dios, pero Él se anonadó a sí mismo para venir como siervo y muriéndose en la cruz, entonces Dios lo exaltó, resucitó y está sentado en la gloria, gobernando con poder. Entonces, la Iglesia Católica enfatizó solamente esa parte de Cristo en la cruz, Cristo niño,
Cristo muerto, pero no enfatizó a Cristo resucitado y gobernando, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, como en Mateo capítulo 28, ¿no? Todo poder, autoridad me es dada. Entonces, no enfatizó esa parte. Entonces, ahora que él gobierna a través de los embajadores, nos da esa autoridad divina. Por eso, aquí vemos que dice en Apocalipsis 1, 5 y 6, dice, ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, dice. ¿Bien? Entonces, y además, en Mateo capítulo 16, 19, dice que el reino pertenece totalmente a Dios, es decir, a Cristo, pero Él desea compartir esa llave del reino de los cielos con su pueblo confesante a fin de que bajo su poderosa dirección divina, esa llave pueda ser ejercida en la tierra, ¿no? Así que, a ver, lea Mateo 16, 19. A ver, Mayo. Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo 16. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, amén. Claro. Entonces, todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatamos será desatado. Esa llave dice que compartió con los pueblos que confiesa a Cristo como Señor y como Hijo de Dios. Entonces, el rey reina a través de los príncipes que están sujetos en obediencia bajo su reinado. Ese es el concepto de la autoridad delegada. Primero tenemos que obedecer a Cristo, a Cristo. A veces he visto personas o pastores que dicen que yo tengo autoridad, ¿no? Todo obedezcan, pero él no obedece a Cristo, ¿no? Primero hay que, no podemos pretender tener autoridad, poder por sí mismo, sino que nosotros no tenemos poder, autoridad, pero el rey, su autoridad delega a los que le obedecen bajo su reinado, bajo su voluntad. De este modo, el reino de Dios se hace manifiesto con todo poder y gloria a través de los seguidores de Cristo. Y después él mismo instruyó a sus discípulos a orar diciendo, venga su reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Esa fue la oración que él enseñó. Pastor, sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene 3 cosas en sus reglamentos. Por ejemplo, la anarquía, la oligarquía y creo que y el separatismo, ¿no? Y la oligarquía es una de las cosas que reina en el papado y ellos se creen aptos como representantes de Cristo, vicario, algo así, y también como el Espíritu Santo. Entonces, yo veía, porque me tocó hacer un reglamento para una iglesia, y cómo es la oligarquía, ¿no? O sea, que ellos suceden a Cristo. Y creo que nosotros como cristianos, de hecho, para nada estamos en esto. Entonces, solamente quería dar esa parte como un punto, pastor. Sí, por eso sí, estábamos hablando de
de la autoridad delegada, sí, ¿no? De la autoridad delegada. Volvamos a este tema de la autoridad delegada. Entonces, no es que nosotros tengamos autoridad, sino que el Hijo, Cristo, nos da autoridad a la iglesia. Y después el tema de derecho de nacimiento, relacionado con el derecho de nacimiento, uno nace a través de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo nací en Corea, tengo mi padre que en Corea fue militar, fue mayor, y después yo vine a Argentina. Entonces, tuve radicación argentina y bueno, estoy viviendo en Argentina. Pero Argentina es un país totalmente diferente de Corea, ¿no? Entonces, del país de Corea a Argentina, para cambiar la ciudadanía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Comprenden esto? Por eso que Jesús, que vino para gobernar, establecer el reino de Dios sobre toda creación, el reino de Dios, entonces allí dentro del reino de Dios están los hijos e hijas de Dios. Claro, nosotros no somos ciudadanos que tenemos radicación temporal, sino tampoco la radicación permanente, sino que nosotros pertenecemos a este reino de Dios por nacimiento. Por eso dice, nadie se une al reino, sino que se nace dentro de él por la obra del Espíritu Santo. No es que uno es ciudadano de segunda clase o que hay extranjeros o radicados temporalmente, sino aquí vemos que los hijos y las hijas que nosotros que tenemos, sea ciudadano de Corea o de Argentina, tenemos esta verdadera ciudadanía que es la ciudadanía del reino de Dios a través de nuevo nacimiento o por la obra del Espíritu Santo. Entonces, a ver, Filipenses capítulo 3, verso 20. A ver, lea, a ver, Raúl, a ver, lea. Filipenses capítulo 3, verso 20. Está apagado su audio. ¿Puedo leer, pastor? Ya encontró. Sí. 3:20, ¿verdad? Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Claro. ¿Qué está diciendo? Acá nosotros somos ciudadanos del ¿dónde? Del cielo. Claro, del cielo. Cielo es reino de Dios. Dios, reino de Dios. Es sinónimo de reino de Dios, o a veces dijo reino de los cielos o reino de Dios. Es sinónimo, ¿no? Sinónimo, está diciendo misma palabra, es decir, que nosotros somos hijos por la promesa y además herederos según la promesa. Y que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, pero para ser ciudadano hay que nacer, no es que entra
así nomás, sino que tiene que nacer de nuevo para entrar a este reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, por más que sea presidente o sea reina o rey de algún país o millonario o empresario, no puede entrar. Con dinero tampoco puede entrar. Perdón, así como Sí. le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo que Sí. de nuevo. Sí. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es ciudadano del reino de Dios, ciudadano. Entonces, tenemos nosotros doble ciudadanía. Ciudadanía de Argentina y ciudadanía del reino de Dios, que esa ciudadanía es mucho más valiosa, ¿no? Por más que paguen $1 millón, uno si no nace de nuevo no puede entrar. Antes vi que para ir a Estados Unidos pagaban $50.000 para hacer la gestión y poder obtener la ciudadanía. Y después uno cuando invertía $1 millón recibía directamente no solamente la radicación, sino la ciudadanía. Pero con $1 millón tampoco puede ganar para entrar allí, sino que este reino entra con un nuevo nacimiento. Y después este reino es algo futuro pero presente. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que está en tensión ya, pero todavía no. Entonces preguntamos, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es práctico. ¿Por qué decimos es práctico? Porque no es algo abstracto. No es algo teórico, sino es vivencia en la vida, es realidad. Cuando nacemos en el reino de Dios, ya se nos abre un mundo espiritual y comenzamos a darnos cuenta de que existe el reino de Dios. Y que este reino tiene leyes, principios, promesas, lenguaje y hábito. Y además tiene 2 dimensiones, personal y social. No es solamente mi vida, sino que, claro, el reino de Dios comienza en mi vida, pero comienza a transformarnos, a vivir según sus valores, según sus pautas, sus leyes, sus enseñanzas, porque el Espíritu Santo nos hace vivir de esa forma, ¿no? Entonces, la palabra del reino, que comienza primero con una relación con Dios, pero después comienza a tener esta relación de gobierno junto con otros, junto con su pueblo. Entonces, comienza a tener un nuevo estilo de vida conforme al reino de Dios, porque el reino de Dios es algo real, algo que comienza desde lo personal, pero esta realidad del reino comienza a penetrar en las relaciones, en la sociedad, y que esta vivencia se hace patente, es decir, una vida real en este reino de Dios. En ese sentido, el reino de Dios es práctico. Entonces, el gobierno de Dios, de nosotros mismos, dice, ¿no? El Señor nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos todo nuestro ser. Es decir, está diciendo aquí que el reino de Dios, el Señor gobierna a todo nuestro ser.
todo nuestro ser y transforma nuestra vida. En ese sentido, que a veces tenemos que tener disciplina de gobierno personal para vivir el reino de Dios. El reino de Dios. No es que nosotros vivimos después del nacimiento según nuestro impulso, deseo, sino que vivimos bajo la enseñanza, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso que tiene que ser un gobierno en nuestra vida. Después, el gobierno de nuestra familia. El Señor nos enseña a gobernar a nuestra familia según nuestras responsabilidades. No es que nuestra familia vivimos según la cultura de la sociedad, sino que hay una ley del reino de Dios que nos habla cómo tiene que ser la familia. Entonces, la autoridad del esposo, la esposa, hoy en día que está desdibujada, pero nos enseña en este reino de Dios cómo tendría que ser la familia, el matrimonio, después la autoridad de los padres. En ese sentido, el padre es la autoridad, la cabeza de la familia, y que el padre tiene que amar a la esposa y la esposa obedecer al esposo. Entonces, allí tiene que haber autoridad. Y luego el gobierno de nuestra iglesia. La iglesia también tiene que tener autoridad. El Señor nos enseña a gobernar nuestra iglesia. A veces en la iglesia no hay autoridad y que se está volviendo caótica, como la democracia que nos enseña la sociedad, pero la iglesia no es un gobierno democrático, sino es un gobierno donde Cristo, como rey, gobierna a través de los representantes. Entonces, también tiene que haber autoridad, tomar autoridad en la iglesia, y que tiene que haber también obediencia. Pero todo esto tendrá que hacer bajo el gobierno de la palabra del Señor. Entonces, la palabra nos gobierna, pero siempre tiene que haber un gobierno. En ese sentido, el reino de Dios es práctico. Y después, el reino de Dios es revolucionario. Aquí nosotros nos damos cuenta que el concepto de autoridad descansa en Dios a través de Jesucristo. Y esta autoridad que Jesús tiene, lo recibió del Padre. Y después, esta autoridad compartió con los seguidores y que obedecen a Cristo. ¿No? Entonces, nosotros vemos allí en Salmo capítulo 23, dice que Jehová, el Señor, es decir, Jesucristo, es mi pastor, nada me faltará, dice, ¿no? Y allí vemos que el pastor en la mano tiene el cayado y en la otra mano tiene la vara. Entonces, el cayado mide como 2 o 3 metros y en la punta tiene la curva. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a través del cayado? El pastor tiene el cayado y después tiene la vara. Entonces, el cayado, que más alto que la vara, que tiene una curva en su punta, ¿qué es lo que nos hace allí?
¿Mm? ¿Mm? Con ese callado. ¿Mm? Disciplina. ¿Nos junta? ¿Eh? ¿Nos junta y nos corrige? Nos acerca. Claro, vieron que las Nos ovejas atrae hacia él. cuando Claro, se... nos atrae. ¿Eh? Nos atrae hacia él, pastor. Claro, cuando vieron las ovejas cuando se desparrama, cada uno quiere ir a su lado para comer pasto o tomar agua, ir. Entonces cuando se aleja de la manada, ¿qué pasa? Toma la vara y lo empieza a agitar, lo trae hacia él. Claro, con el callado trae hacia la manada, ¿no? Porque cuando queda solitario, vienen lobos o animales feroces y después lo comen, ¿no? Pero cuando están en la manada no pueden atacar. Entonces, como así, para que no se desparrame, con el callado, ¿qué es lo que hace? Lo junta, lo trae, ¿no? Como un gancho, ¿no? Lo trae hacia sí mismo, hacia el cuerpo, hacia la manada. Y después la vara es una madera, por eso el callado no es para pegar, sino es para traer las ovejas. Con el gancho trae al pastor. Pero entonces el callado es la que representa la autoridad del pastor sobre el rebaño. No es la vara, no es la vara. Está en la mano derecha. Por eso en la cultura judía, la mano derecha es la que tiene autoridad. Y en la mano derecha el pastor tiene el callado. Esa es la autoridad del pastor. ¿Está bien? Pero entonces, ¿la vara qué es? La vara es una madera pesada, dura. ¿Para qué la usa? Disciplina. No, la usa para la oveja. Mire que si golpea con eso, puede destruir, romper la cabeza de la oveja. Para matar al... Callado el gancho para atraer las ovejas, para juntar al rebaño nuevamente. Pero la vara es, según yo tengo entendido, es otro, ¿no? La vara, ¿para qué sirve? Para la oveja. En el campo la vara se usa para romper la pata de la oveja chúcara, o sea, la oveja que sale, la oveja desobediente. Sí, le rompe la patita y le atrapa y le cura, por eso dice en la Biblia, el pastor que cura la pierna quebrada. No, la vara no usa para las ovejas, sino que el buen pastor para lobos, arriesga su vida para defender a las ovejas. A las ovejas, al ganado. Entonces, la vara es para defender las ovejas. Entonces, cuando vienen lobos feroces, con la vara golpea los lobos y que rompe o destruye la cabeza de lobos o de los perros salvajes que vienen a comer. ¿Padres deben disciplinar con la vara a los hijos? Y cuando dice que los padres deben disciplinar con la vara a los hijos. Sí, bueno. Pero allí en esa imagen de Salmo 23. Sí, Salmo 23. Por eso que dice ahí en Salmo 23 que dice, con el callado protege, ¿no? Protege, defiende a las ovejas. Claro, tu vara y tu callado infundirá mi aliento, dice, ¿no? Mi aliento. Para cuidar el rebaño y para defender las ovejas, claro, tiene que atacar al enemigo y defender las ovejas. ¿Está bien? Infundirle
las ovejas, seguridad de que él está allí cuidando de ellos, de las ovejas. Claro, sí, sí, sí. Allá. Sí. Yo estaba de mucho de miedo de la vara. Yo dije, Dios mío, en algún momento cae la vara. Pero era para los lobos. Sí. Sí, a veces, como dice la pastora Ana, cuando están las ovejas atrapadas ahí en algunas hierbas así espinosas, así para sacarlas, ¿no? Con la vara, que es de madera más dura, fuerte, ¿no? Con eso puede liberar, pero el cayado usaba para las ovejas. Entonces, allí está hablando en Salmo 23 que las ovejas necesitan el cuidado del pastor. Cuidado del pastor, y esta visión también Dios da al líder, como Moisés, como Josué. Entonces, la responsabilidad del pastor es llevar la congregación hacia Dios. ¿Está bien? No es golpear con la vara a las ovejas, a la congregación, sino es con el cayado, ¿no? Cuidar y también para que no se desparrame el cuerpo, ¿no? La iglesia, y después que vaya hacia el Señor, a Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pastor tiene que tener autoridad espiritual. Tiene que tener callado y la vara. Callado y la vara. Y después estas autoridades son delegadas. Delegadas, ¿no? Entonces hay diferentes ministerios en la iglesia. Todos los ministerios, por ejemplo, hoy en día el problema es que pastorcéntrico también es problema, porque solo hace el pastor. La congregación es, como parece, un espectador, pero todos los ministerios tienen que funcionarse, todos tienen que trabajar bien en la iglesia. Todo tiene que trabajar, ¿no? Todo tiene que estar en funcionamiento. Y después el pastor también trabaja, pero tiene que tener autoridad y después tiene que delegar los ministerios. Y que diferentes ministerios, junto con el pastor, se sujeta a la autoridad de Jesucristo. Jesucristo, ¿está bien? Entonces, ya es la hora y bueno, hasta acá trabajamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hablamos? Del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y cómo es el reino de Dios? Sí. Perdón, profe. Quisiera acotar o como decir acerca del callado, ¿no? Es la autoridad. Para nosotros hoy día podemos tomar o interpretarla también que el Espíritu Santo es el que guarda y protege a las ovejas, ¿no? Sí, sí, a través del Espíritu Santo. Sí, el Hijo, a través del Espíritu Santo, nos protege, nos cuida, también con su autoridad nos dirige. Exacto. Sí. ¿Y la vara? ¿Qué hacemos cuando hay eso desobediente? Ay. ¿Qué hacemos? El pastor tiene cabello blanco. Guardamos la vara, ¿no? No lo va a agarrar a bibliacios, hermano. Sí, lo que el pastorado tiene miren que esos que no obedecen, que hacen problemas,
no son ovejas, sino que son lobos vestidos de ovejas. Se le puede dar con la vara, entonces. ¿Eh? Se le puede dar con la vara, entonces. Sí, porque no es lobo, no, porque no es oveja. Con la espada hay que darle. Sí, no es oveja, sino que lobo vestido disfrazado de oveja. Hay que tener cuidado. Miren que en Corea ahora hay una secta, ¿no? Hay una secta que es muy peligrosa, que ellos se llama cosechadores. Esta secta, ellos para abrir una nueva iglesia, después levantar, edificar la iglesia y después armar una congregación de 100, 120, 200 miembros, como cuestan, entonces ellos envían cosechadores a iglesias evangélicas y después ellos se quedan como buenas ovejas, ¿no? Le dan regalo al pastor, trabajan incansablemente para la iglesia, hacen mucho diezmo, ¿no? Se disfrazan como si fuesen buenos hermanos. Pero después, cuando la iglesia está débil, ellos allí aparecen, ¿no? Como cosechadores y echa al pastor, después echa a ancianos, líderes, y después ellos se apoderan de la iglesia. Y después cambian la fachada, el cartel de la iglesia y después ponen el nombre de la iglesia de la secta. Entonces, ellos entraron a toda la iglesia y bueno, entonces con la vara hay que echarlos, ¿no? Porque son lobos disfrazados de ovejas. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidado, ¿no? A ver, Bueno, nosotros aquí en Formosa tenemos cuidado, profe. Aparecieron unos grupos de esa naturaleza también. No tiene ese nombre, pero abrieron seminarios, capacita para ser capellán, dice toda esa historia. Ya puede sacar del país. Sí, ellos tienen seminario gratuito, se llama, juntan jóvenes, los entrenan, después hacen lavado de cerebro y se le dice cosechadores y envían a la iglesia. Sí, después, cuando la iglesia está en dificultad, trae caos, división y luego se apoderan de la iglesia, ¿no? Entonces, ya el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, allí a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ya advirtió, vendrán lobos feroces, dividirán la iglesia, destruirán, así que tengan cuidado, ¿no? Estén despiertos. Por eso que a ellos sí hay que usar la vara, lo que no son las ovejas. Bueno, es como acá en Formosa, por lo menos en este momento, es como que hay dos dioses. Porque